Después de la pelea con el Kaiju número 10, los daños fueron considerables. Como ya sabemos, varios integrantes del tercer escuadrón fueron trasladados a distintas partes de Japón, entre ellos Ichikawa e Iharu, quienes llegaron al cuarto escuadrón con la esperanza de volverse más fuertes. También Kikoro sería trasladada al primer escuadrón, el más poderoso del país. Desde luego conoceríamos a nuevos personajes, entre ellos Gen Narumi, capitán de la primera división, un chico bastante curioso, amante de los videojuegos y adicto a las compras por internet, pero que eso no los engañe, porque este amiguito está rotísimo cuando se trata de matar kaijus. Así, este amiguito posee el poder del kaiju número 1, así que ya se pueden imaginar la magnitud de su poder. Por otro lado, habían pasado 5 días desde que se decidió permitir que el kaiju número 8 permaneciera en el cuerpo de defensa, pero no solo eso, pues Kafka sería asignado al primer escuadrón, formando así una unidad ultra mamadísima para eliminar kaijus. Narumi se opondría diciendo que solo lo necesitaban a él para ser la unidad más poderosa. Sin embargo, tras una breve regañada y reflexión por los incidentes con los kaijus número 9 y 10 por parte del capitán Shinomiya, a Narumi no le quedaría otra que aceptar a Kafka en el escuadrón, con la intención de que el kaiju número 8 sirva como arma de destrucción. Kafka al ver esto tomaría la palabra indicando que aún debe salvar muchas vidas, que debe honrar a aquellas personas que creyeron en él y se aferraron a la vida. Obviamente a Narumi solo le interesaban los resultados, pero eso sí, lanzaría una advertencia: si Kafka pierde el control, él mismo lo eliminaría. Los entrenamientos para Kafka eran cada vez más duros, poniendo su cuerpo al límite. Kikoro también quería mejorar a como de lugar, por lo que le pediría ayuda a Narumi, pero este sujeto de pelo púrpura se la pasaba perdiendo el tiempo pidiendo dinero prestado. Tristemente, los ataques de kaiju no se detendrían, pero el primer escuadrón se pondría manos a la obra. Kikoro, que también poseía el poder del kaiju número 3, haría un excelente trabajo. Sin embargo, cosas extrañas sucederían, pues estos kaijus tipo hormiga no solían salir así porque sí a la superficie, por lo que Narumi se percataría de ello. Kafka entraría en acción, pero no así el kaiju número 8, quien tras varios intentos de transformación fracasaría. Nadie podía entender qué sucedía, ni el mismo Kafka, y para joder aún más las cosas, el kaiju principal saldría a la luz, el mismísimo kaiju número 9. Todos quedarían perplejos ante su presencia. Pero no solo eso, este cabeza de clavo buscaba al kaiju número 8 y sin pestañear lo atacaría buscando que logre transformarse. Aún así, Kafka fracasaría nuevamente. Narumi iría a rescatarlo, pero en el proceso se toparía con la sorpresa de que el kaiju número 9 dividiría su cuerpo. Para empeorar las cosas, los kaijus que habían sido eliminados retornarían a la vida. Todo se estaba saliendo de control, ya que el cabeza de clavo quería absorber al kaiju número 8 para volverse más fuerte. A Kafka no le quedaría otra que transformarse, pero volvería a fracasar. Dato de vital importancia, también sabríamos que al utilizar reiteradamente el poder de kaiju, ya sea el 1, 2, 3 o el que sea, su portador reduce drásticamente su esperanza de vida. De vuelta a la pelea, el kaiju número 10 estaba a punto de darle el golpe de gracia a Kafka, pero para salvarle el pellejo llegaría Kikoro. Kikoro tenía la duda de si de algún modo el kaiju número 9 estaba interfiriendo para que Kafka no pudiera transformarse. Ambos intentarían atacar, pero este condenado estaba bien mamado. Indirectamente, Kikoro recordaría cómo su madre era admirada por todo el mundo, ya que poseía un poder increíble del kaiju número 4. Esa había sido su motivación para unirse al cuerpo de defensa. Kikoro tenía una vida perfecta hasta que el ataque del kaiju número 6 le arrebató a su madre. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Inspirada por sus recuerdos, Kikoro se dispondría a atacar al kaiju número 9. Le daría batalla brevemente, pero Kafka aún no podía transformarse. Esta vez, sin embargo, él sabía que el problema venía de sí mismo. El miedo de que el kaiju consumía por completo y acabe haciendo daño a las personas que quiere. El kaiju número 9 atacaría, pero Kikoro nuevamente le salvaría la vida. Motivado por sus palabras sobre cumplir sus promesas y no subestimarse, Kafka al fin se transformaría. Narumi tampoco la estaba pasando nada bien, por lo que activaría la retina del kaiju, que le permitiría obtener más poder y predecir el futuro. El kaiju número 9 no entendía lo que ocurría y Narumi por fin lo destruiría. Parecía que todo iba saliendo bien, pero fuera de ello, porque el cabeza de clavo no jugaría limpio, pues separaría al equipo. El kaiju número 8 iría con todo, saltos, patadas por todos lados, un poder increíble se desataría. Kafka al fin le daría el golpe de gracia y todos estaban de lo más contentos, incluso el capitán Shinomiya. Pero Narumi sabía que nada había acabado, principalmente porque el cabeza de clavo le había dicho que obtendría un gran poder. Las cosas empezarían a salir mal, pues el kaiju número 9 seguía con vida, y no solo eso, pues se había infiltrado hasta los altos mandos para llegar al director Shinomiya. Este cabrón destruiría todo a su paso, nadie podía hacer nada, solo Shinomiya se haría cargo con el poder del kaiju número 2, pero aún así no era suficiente, no había escapatoria. En una desesperada decisión, el director recibiría el poder completo del número 2, convirtiéndose
convirtiéndose en un kaiju humano. Brevemente daría pelea, pero nada de qué alegrarse, porque el kaiju número 9 estaba muy por encima de eso. La desesperación se apoderaría de todos, y en un último intento con un poder que sobrepasaba su cuerpo, el director decidiría atacar sabiendo que moriría, motivado por los recuerdos de su familia y de cómo había perdido a su esposa. Una gran explosión se desataría, pero el kaiju número 9 seguiría con vida, y el director había colapsado. Así llegaría a su fin, pues el número 9 lo absorbería, fusionando en su poder. Al poco tiempo, Kafka y Narumi llegarían, pero ya era tarde. Kikoro desesperada atacaría. Todo era inútil, incluso los tres juntos no podían hacer nada. De esta manera, y con una jodida explosión, el kaiju número 9 desaparecería, jurando que la próxima vez que se vean sería el inicio de la era de los kaijus. La noticia se esparciría rápidamente, nadie podía creer que el director se haya ido, y peor aún, Kikoro se negaba a aceptar su pérdida. Estaba deshecha, y en su desesperación le pediría a Narumi que la hiciera más fuerte, convencida de que su padre no ha muerto. Al ver la determinación de Kikoro, Narumi aceptaría, indicando que la hará más fuerte después de él. Así empezaría el entrenamiento. Bueno, más o menos, porque este sujeto solo se la pasaría jugando. Aún así, Kikoro daría lo mejor de sí bajo la supervisión de Narumi. Pero Narumi también debía tomar decisiones serias, pues tras la muerte del director, él había quedado al mando del primer escuadrón. Principalmente debía decidir qué hacer con el kaiju número 8. Lo malo acá es que Kafka, después de todas las batallas, ya se estaba convirtiendo en kaiju, y si lo seguía haciendo, esa sería su forma definitiva. Kafka ya lo sabía, por lo que se tomaría las cosas con más calma y decidiría visitar a su antiguo trabajo, reencontrarse con sus amigos y demás cosas. Kafka la tenía clara, pues su objetivo era derrotar al kaiju número 9. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, porque Narumi le diría que no puede luchar en esa condición. Aún así le pediría que cueste lo que cueste, sin importar que se convierta en kaiju. Su misión, como la de todos, es eliminar al número 9 a como de lugar. Ambos quedarían de acuerdo, pero paralelamente y en secreto, Isao, mientras seguía vivo, había estado experimentando con el kaiju número 10. Lo curioso es que el número 10 aún estaba consciente, por lo que Hoshina negociaría con él para obtener información sobre el kaiju número 9. Y no solo eso, sino que confirmaría que él fue quien lo creó. Pero la información no era de gratis, pues esta bestia negociaría su liberación a cambio de convertirse en un arma, tanto así como los kaijus 1, 2, 3 y demás. Eso sí, también agregaría que no le interesan ni los kaijus ni los humanos, que lo único que le importa es pelear. Hoshina no estaba convencido al inicio, pero motivado por el increíble poder que tenía el número 10, terminaría aceptando para ser uno en batalla. Paralelamente, una reunión de comandantes se llevaría a cabo para tratar temas de contramedida contra el kaiju número 9. Lo curioso acá es que existía una rivalidad algo graciosa entre escuadrones para ver quién era el mejor. Pero cosas graves se darían a conocer, pues el número 10 indicaría que solo fue un prototipo, que hay más kaijus que están siendo perfeccionados. Y no solo eso, la división de defensa solo puede enfrentar 5 kaijus de clase enumerada al mismo tiempo. Es decir, si los nuevos kaijus atacan de manera conjunta y son más fuertes que el número 10, todo se iría al carajo. También agregaría que el mejor lugar para crear kaijus es en medio del océano, es decir, donde ningún humano puede acceder. Por tal motivo deben estar preparados para este suceso. Para ello activarían el plan de conseguir al portador del kaiju número 6, o sea, el kaiju chingón que habían conseguido hace ya algún tiempo. Pero ¿quién era el afortunado o desdichado? Pues ni más ni menos que Reno Ichikawa. Pero no todo era miel sobre hojuelas, porque como ya sabemos, cualquier portador de ese poder reduce drásticamente su esperanza de vida. Aún así, Ichikawa aceptaría el reto para sincronizar su poder, pero este se desmayaría chingo de veces. El capitán del escuadrón trataría de hacerlo desistir, pero este amiguito se negaría, indicando que no vergas no, que lo quiere hacer a como de lugar. Por otra parte, ¿se acuerdan de Furuhashi, el dientes de tiburón? Bueno, este amiguito estaba en el mismo escuadrón que Ichikawa y veía como todos avanzaban mientras él se quedaba al margen. Había pasado un mes e Ichikawa ya se había adaptado al kaiju número 6, aunque bueno, más o menos, ya que en las pruebas de campo tendría ciertos problemas en cuanto a coordinación y estrategia, pero para fortuna de Reno, Furuhashi había mejorado bastante gracias a la motivación y determinación que había obtenido. De esta manera, ambos harían una dupla increíble gracias a las habilidades que habían conseguido a lo largo de este tiempo, fortaleciendo aún más su amistad. Furuhashi había conseguido en poco tiempo un 40% aproximadamente de poder de batalla, así que ya se puedan imaginar, la máquina se
asesina de kaijus en la que se estaba convirtiendo. Nogata, quien había sido buen amigo de la madre de Kikoru, veía gran potencial en Furuhashi. También le recordaría cómo Ikari se había emocionado bastante cuando le dijeron que era compatible con el kaiju número 4, pero él se sentía culpable por no haberla detenido ni haber peleado a su lado, ya que como saben, la madre de Kikoru había fallecido en batalla. Las noticias viajarían bastante rápido, pues todos sabrían que Ichikawa sería el portador del número 6. Por supuesto, Kafka vería eso y sabría que el momento de esforzarse aún más había llegado, principalmente porque, como ya sabemos, si se sigue transformando en kaiju podría quedarse así para siempre. Hoshina, que pasaba por ahí, vería la desesperación del chico, y como no se habían encontrado en todo este tiempo, harían las paces por haberle salvado la vida y a todo el mundo. Shoshiro también sabía de la condición de Kafka, por lo que le indicaría que no se preocupe, que él eliminaría al número 9, pero ahí ya lo ven a Kafka determinado y terco como siempre, dispuesto a luchar por todos los que han creído en él. Al ver esto, Hoshina lo ayudaría a entrenar arduamente. Al inicio, Shoshiro solo le partiría el trasero por mero gusto, pero a medida que pasaba el tiempo, el entrenamiento se volvía más duro y le daría unos tips a Kafka para que pueda aplicarlos en batalla. Paralelamente, el director Shinomiya había quedado en una especie de limbo luego de haber sido absorbido por el número 9. Lo malo es que él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. De retorno con Kafka y Hoshina, los entrenamientos eran cada vez más duros, pero dentro de todo ello, a Kafka le habían devuelto la posibilidad de comunicarse con sus amigos. Sin embargo, estaba aterrado, pues desde hace 2 meses no sabía nada de ellos y temía ser rechazado por haberles ocultado el hecho de ser kaiju. Pero después de todo el drama, se comunicaría con sus amigos y estos estaban bien preocupados por él, porque al final de cuentas eran amigos y tenían un mismo propósito: eliminar kaijus. Pero cosas extrañas pasarían, porque en distintas partes del país chingo de kaijus aparecerían. Lo extraño acá es que ninguno atacaría a nadie ni nada. Los altos mandos estaban bien alterados, tomando medidas de respaldo y cosas así. También a Kikoru, en contramedida, se le otorgaría el traje de pelea de su madre. Han pasado 3 meses y las prácticas militares serían más radicales con el fin de enfrentar a las bestias. E incluso los portadores de kaijus enumerados lo estaban dando todo. Por el momento, el mundo había entrado en un periodo de calma antes de la tormenta, y eso lo sabía la capitana del tercer escuadrón, que de algún modo se habían encontrado con Kafka. Así, recordarían cómo este, aun en los peores momentos, siempre había puesto una sonrisa esperanzadora como símbolo de que todo estaría bien. Eso mismo había motivado a la capitana a volverse más fuerte, y que Kafka ahora no debe cargar con toda la responsabilidad. Desde luego, esto daría más fuerzas a Kafka para seguir con su lucha. Tristemente, las cosas iban a empeorar, pues en un abrir y cerrar de ojos, los ataques en todo el país se presentarían. Eso sí, puntos claves como torres de comunicación, generadores eléctricos, entre otros, serían los más afectados. Es decir, no era un ataque normal. Por ello, todos los cuerpos de defensa saldrían a defender el país, entre ellos Kikoru, que había conseguido un poder fenomenal gracias al traje de su madre, eliminando a decenas de bestias. Al mismo tiempo, el kaiju número 10 y Hoshina al fin entrarían en acción. Lo interesante acá es que esta arma tenía conciencia de todo lo que pasaba, por lo que debían sincronizarse si querían sacar ventaja de su poder. Eso sí, en un principio esto resultaría un desastre porque el número 10 solo quería atacar y ya, pero luego de una breve regañada y de cederle su cuerpo, el número 10 acabaría como si nada con las bestias. Poco a poco estos empezarían a coordinar, superando un poder de batalla del 77%, lo cual era muy increíble. Pero la batalla estaba lejos de terminar, pues los kaijus se estaban descontrolando en Tachikawa. O bueno, Minashiro estaba destruyendo bestias desde una distancia de 20 kilómetros, lo cual era bastante impresionante. Todo parecía estar mejorando, pero Kikoru y Narumi sabían que nada había acabado. Y así sería, pues empezarían a hacerse presentes 5 kaijus enumerados. La fuerza de estas bestias era increíble y las piezas se empezaban a unir, pues Narumi llegaría a la conclusión de que su plan es dividirlos y destruir a los más fuertes de los escuadrones de defensa. A Kikoru se le había acabado la suerte de ser salvada por todos, por lo que ella tomaría las riendas de su vida. Y así sería, porque el poder de esta niña sería increíble, pero el kaiju número 15 no se la pondría nada fácil. Por su parte, los otros escuadrones no la estaban pasando nada bien. El panorama para algunos se volvía desesperante, pero incluso en los peores momentos, algunos encontrarían una luz de esperanza, confiando en sus respectivas divisiones de defensa y en que todo mejoraría. Tristemente, a la comandante Shinonome, quien lo daría todo en batalla, parecía que la suerte se le acabaría, pues uno de los kaijus estaba a nada de matarla. Pero como ya saben, la esperanza es lo último que se pierde, pues en ese instante Kafka llegaría para salvarle la vida. El momento del número 8 llegaría, aún con todas las advertencias que estaban puestas sobre él. Y así terminaría la segunda temporada de Kaiju número 8. ¿Para una nueva temporada? Bueno, todo parece indicar que sí, pero esperemos que llegue a mediados de 2026. ¿Qué pasará en esta nueva temporada? Kafka se convertirá completamente en Kaiju, las divisiones de defensa al fin destruirán al Kaiju número 9,
No lo sabemos. En fin, y si te ha gustado esta historia, no olvides darle un merecido like, comentar y suscribirte al canal porque se aproximan más historias aquí en Phantom Geekers.